En la prédica pasada vimos que el Cordero era el único digno en todo el universo de tomar el rollo de la mano del que está sentado en el trono, de desatar los sellos y de abrirlo. Este rollo contenía el anuncio de la culminación de los tiempos y la manera como se llevaría a cabo el drama final de toda la historia. Antes de leer el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, les explico algo. No sé si ustedes han notado que las películas de Occidente, en el mundo occidental, generalmente acaban con un final feliz. Y aunque muchas veces en medio de la historia surgen problemas y sufrimientos, al final todo termina bien. En cambio, las películas en el mundo oriental son distintas. La mayoría de sus historias tienden a terminar en tragedia, no tienen un buen final. Bueno, eso según nuestro criterio, según el criterio occidental. Y es que la manera de ver la vida en Oriente y en Occidente es completamente diferente. No solo en los tiempos pasados, sino que aún ahora. Y eso es algo que nosotros debemos comprender, porque nos ayudará a poder entender mejor las Escrituras. Recuerden que los acontecimientos bíblicos se produjeron en aquella región del mundo hace miles de años. Por lo tanto, es importante conocer un poco acerca de la manera de pensar de la gente de Oriente, conocer sus costumbres, su óptica, etc. Les pregunto, ¿cómo termina la Biblia? ¿Con un final feliz o con un final trágico? La Biblia termina con un final feliz, al igual que las películas de Occidente. Pero antes de ese final feliz, donde habrá nuevos cielos y nueva tierra, y ya no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte, antes de eso, se van a dar acontecimientos fuertes en la tierra. Al romper los sellos y abrir el rollo, el Cordero inaugura el plan de Dios y revela lo que va a suceder en los tiempos antes de su venida y durante la misma. Y de eso vamos a hablar esta mañana. El tema de hoy lo he titulado la apertura de los primeros 6 sellos. Vayamos al texto. Apocalipsis capítulo 6. Leamos los versículos del 1 al 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el privilegio y la bendición que tenemos de poder escuchar tu palabra, de poder estar delante de tu presencia. Te pedimos, amado Padre, que puedas abrir nuestro entendimiento para poder entender esta porción de las Escrituras. Que seas tú, Señor, hablándonos, haciéndonos entender los eventos, las cosas que han de suceder
durante el tiempo de tu venida y momentos previos a ello. Te damos gracias por todo, bendito Padre. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Lo que acabamos de leer es parte de la segunda visión que Dios le dio a Juan. Y como ya dijimos en los temas anteriores, esta visión empezó en los capítulos 4 y 5. Pero ahora la escena cambia de lugar. Ahora los eventos se trasladan a la tierra. Con la apertura de estos sellos, o la apertura de estos sellos que vamos a ver, que estamos viendo, así como las señales que son descritas en Mateo 24, las señales del fin. Ambos pasajes son paralelos y corresponden al periodo conocido como el principio de dolores. En el versículo 1, Juan dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Juan todavía estaba mirando al cielo. Él estaba mirando el trono de Dios y al Cordero que estaba de pie con el rollo que había tomado de la mano del que está sentado en el trono. Y Juan va a ver que el Cordero rompe el primer sello y oye a uno de los 4 seres vivientes que dice, como con voz de trueno, con voz potente, ven. Estos 4 seres vivientes que se mencionan aquí en el capítulo 6 son los mismos seres vivientes que estaban con los 24 ancianos alabando al Cordero en el capítulo 5. Al abrir el primer sello, Juan ve un caballo blanco y a su jinete que tenía un arco en la mano. Hay distintas opiniones acerca de quién podría ser este jinete, de quién se trata, pero la opinión predominante es que el jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis representa al anticristo y a las fuerzas del mal. Y lo que respalda esta postura es el paralelismo que hay entre el caballo blanco que estamos viendo en este momento y los otros 3 caballos que vienen después en los siguientes 3 sellos. Hay un paralelismo, vamos a ver casi las mismas imágenes. Ahora, el caballo se utilizaba en las guerras. Esto lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y el arco simboliza o significa un arma para matar a la gente. El arco en la Biblia generalmente está relacionado con el enemigo o con los enemigos del pueblo de Dios. En Ezequiel capítulo 39 vemos un ejemplo de esto. Leamos Ezequiel 39, versículos del 1 al 3. Y tú, hijo de hombre, aquí Dios le está hablando al profeta Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así dice el Señor Dios, he aquí, yo estoy contra ti, Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta y te empujaré, te recogeré de las partes remotas del norte y te traeré contra los montes de Israel. Versículo 3, romperé el arco. Acá menciona el arco. Romperé el arco de tu mano izquierda y derribaré las saetas de tu mano derecha. Gog y Magog son nombres que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 20 de Apocalipsis. Estos nombres, Gog y Magog, representan a las naciones que se rebelan en contra de Dios y su Mesías. Fíjense que quien abre los sellos es el Cordero. Por lo tanto, él no podría ser uno de los jinetes. Algunos piensan que el jinete del caballo blanco es el Señor Jesucristo, pero como vemos, es muy difícil que el jinete sea el Señor. Además, imagínense que uno de los seres vivos que en el capítulo 5 estaba postrado y alabando al Cordero, ahora en el capítulo 6 le diga al Cordero, al Señor, ven, que un ser viviente le diga o que le dé órdenes al Señor, al Cordero.
es muy difícil. Ahora, el hecho que este jinete, el anticristo, se aparezca montado en un caballo blanco, es para engañar al mundo, para hacerse pasar por el Cristo, por el Mesías. Jesús en su discurso final en el Monte de los Olivos, antes de ir a la cruz, dijo en Mateo 24, él habló acerca de las señales previas a su segunda venida. En el versículo 24, el Señor dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. El anticristo va a salir a conquistar, va a salir a conquistar al mundo. El texto dice que salió venciendo y para vencer. El anticristo hará alarde de su poder militar. Por eso es que lleva un arco en la mano. Pero no tendrá necesidad de usarlo porque conquistará al mundo con engaños y la gente le creerá. El anticristo, en medio del caos que el mundo estará viviendo, prometerá traer paz al mundo. Pero esa paz no será verdadera ni duradera. Sin embargo, el mundo creerá en él y lo recibirá sin problemas. Cosa que no hicieron cuando Cristo vino a la tierra. Jesús dijo en Juan, capítulo 5, versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y esto vemos que se va a cumplir al final, cuando el mundo reciba, acepte al anticristo. Fíjense en otra cosa. Al final del versículo 2, el texto dice que se le dio una corona. Se le dio. Y aquí es importante que podamos entender que el anticristo no puede hacer nada sin que no se le permita. Él no es soberano. El anticristo es una criatura. Si bien es cierto que tiene poder, pero sigue siendo una criatura, nada más. Dios es soberano y Él es quien le da, quien le permite y quien establece límites al anticristo. Y además, Dios va a utilizar al mismo anticristo para cumplir sus propósitos, para traer juicio a la tierra al final de los tiempos. Leamos algunos versículos en donde podemos ver esto. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Fíjense lo que dice al inicio del versículo y en la mitad. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad. Dios es quien le da autoridad, quien permitirá que el anticristo, al final, antes del reinado milenial de Cristo, antes de ese tiempo, Dios le permitirá, le dará autoridad para que el anticristo gobierne el mundo por 42 meses, es decir, 3 años y medio, un tiempo limitado. Pero él solo podrá hacer eso porque se le permite. De otra manera, el anticristo no lo podría hacer. Ahora uno dirá, pero ¿por qué Dios haría algo así? Por la misma maldad de los hombres. El mundo cada vez se aleja más de Dios. Y eso hace que la maldad vaya en aumento, que se incremente cada vez más. Y llegará el momento cuando Dios va a traer juicio sobre este mundo malvado. En la palabra también vemos que dice que llegaría el día en que a lo malo llamarían bueno y a lo bueno malo. Y creo que estamos en ese tiempo o estamos muy cerca de ese tiempo. Hoy en día, ustedes pueden ver que ya no importa lo que uno haga.
La gente puede hacer lo que quiere con su vida. Y lo mismo sucede con los gobiernos. Y para traerlo más hacia nosotros, con el gobierno que tenemos. Pueden hacer lo que quieran. Y hagan lo que hagan, no hay problema. Todo se excusa, todo se tapa. Vivimos en una completa mentira. No solo en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Y quién creen que está detrás de la mentira? El diablo, porque él es el padre de la mentira. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, dice la palabra en Juan 8:44. Y en ese mismo versículo, el Señor Jesucristo le dice a todos aquellos, a los líderes religiosos y a aquellos que no creían en él, Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y eso es lo que el mundo incrédulo quiere hacer y está haciendo hoy en día. La voluntad de su padre, el diablo. Leamos otros versículos. Otro versículo que habla acerca del control que tiene Dios, de la soberanía de Dios. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es Dios quien le permite, es Dios quien le da autoridad. Y el anticristo va a salir a conquistar. Salió conquistando y para conquistar. ¿Y a quienes creen que va a querer destruir primero? Al pueblo judío y a los cristianos. Leamos Lucas, capítulo 10, Lucas, capítulo 21, versículos del 10 al 17. Y aquí está el Señor Jesucristo hablando. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales en el cielo. Fíjense lo que dice el versículo 12, lo he subrayado. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Versículo 13. Esto os dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Lo que me da pena de todo esto no es que seamos odiados por el mundo, porque el Señor mismo nos advirtió que eso sucederá. El Señor nos dijo, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, nos dice el Señor, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Así que si la gente nos odia, si el mundo nos odia, no nos debemos sorprender porque el Señor nos lo advirtió, nos dijo que eso sucedería. Y por eso es que muchas veces le van a echar la culpa a los cristianos de muchas cosas. Pero lo que me da pena es que llegará el momento en el que seremos entregados aún por nuestros hermanos, por nuestros parientes y amigos, aún entre cristianos. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí el Señor está hablando no a incrédulos, sino a creyentes. Y ahora mismo ya empezamos a ver división. División en cuanto al tema de las vacunas.
¿Y qué será más adelante con las cosas que vendrán? ¿Serás capaz de acusar a tus hermanos, de denunciarlos? El juicio de Dios que vendrá sobre este mundo será para toda la humanidad en general. Pero la diferencia que hay con nosotros, con los cristianos, es que en medio de lo que parece una derrota a mano del enemigo, nosotros sabemos que al final Cristo será el vencedor y que nosotros estaremos con él. Apocalipsis 17:14 dice lo siguiente: pelearán contra el Cordero, y aquí está hablando de los enemigos, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y aquí se refiere a los creyentes, a todos los que han creído y confiado en Cristo y permanecido con Él, fieles hasta el final. Veamos el segundo sello. Leamos nuevamente los versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo rojo simboliza guerra y derramamiento de sangre. A este jinete se le da, fíjense, se le da autoridad para eliminar la paz, para quitar la paz de la tierra, de modo que los hombres se maten unos a otros. El jinete de este caballo personifica el mal que se opone a Dios, a su palabra y a su pueblo. Y donde quiera que esté este mal, desaparece la paz. En donde quiera que entre este mal, la paz se da. Y la oposición al evangelio causa conflictos, incluso en la propia familia. Mateo 10:36 dice que los enemigos del hombre serán los de su propia familia. A este jinete se le va a dar una gran espada, y con esa gran espada saldrá a matar a una gran cantidad de gente. Esta espada representa la violencia que habrá entre las personas. Este jinete causará que haya guerras, rivalidad, división, odio entre la gente, para que se maten unos a otros. Leamos el siguiente sello, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. El caballo negro representa pobreza y hambruna. Este jinete simboliza los efectos de la guerra y el derramamiento de sangre, tristeza, luto y desolación. Este jinete, dice el texto, que lleva una balanza en su mano, lo cual simboliza la economía, el sistema económico. Juan va a oír una voz en medio de los cuatro seres vivientes que dice: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. Esta frase sugiere que los precios de los alimentos en aquel tiempo serán exagerados. Implica que habrá una tremenda inflación y condiciones de hambruna. Mateo 24:7 habla acerca de esto. Dice que esto sucedería. Dice que habría pestes y hambres y terremotos en distintos lugares. 1 denario equivalía al jornal diario de una persona. Si el precio
de 1 kilo de trigo costar el salario de un día de trabajo, el dinero no le alcanzaría al trabajador, no le alcanzaría a esa persona para alimentar a su familia o para comprar incluso los productos de primera necesidad. La expresión, no dañes el aceite y el vino, no es muy claro. Algunos ven el aceite y el vino como artículos de lujo, no necesariamente como algo que la gente necesita para poder sobrevivir, lo que da a entender que los ricos podrán seguir comprando aceite y vino, mientras que los pobres no tendrán ese privilegio. A las justas tendrán para comer, y eso sí les alcanza. Y hacia ese rumbo se dirige el mundo en estos momentos. Al final, habrá gente muy rica, pero serán pocos, mientras que la mayoría de las personas serán muy pobres. Y es que la clase mundial ahora mismo está siendo destruida en todo el mundo, y parece que ese es el plan que hay con todo lo que está sucediendo. Veamos el cuarto sello. Leamos los versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llama Muerte, y el Hades lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Este caballo amarillento, medio verdoso, pálido, como el color de una persona que está enferma, representa la muerte. Su color cadavérico va bien con el nombre de su jinete, Muerte, y probablemente se refiere a la muerte que trajo la pestilencia o plaga, que con frecuencia viene después de la hambruna. Y junto a la muerte, aunque no cabalgue en un caballo separado, está el Hades. Y tanto la muerte como el Hades simbolizan la terminación de la vida y de la existencia aparte de Dios. El Hades es el lugar de los muertos. Así se le conocía o se le llamaba en el Antiguo Testamento. Hoy a este lugar se le conoce como el infierno. Y allí es donde permanecen las almas de los incrédulos, en tanto que las almas de los creyentes están y estarán con Jesús en el cielo. Apocalipsis menciona a estos dos, a la muerte y al Hades como compañeros. Uno sigue al otro. Donde llega la muerte, el Hades recoge a sus víctimas. Y la segunda parte del versículo 8 dice, y se les dio autoridad. Aquí está en plural. Se le dio autoridad a la muerte y al Hades. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Este jinete acabará con 1/4 de la población de la tierra. Si actualmente somos casi 8 billones de personas en el mundo, eso quiere decir que van a morir 2 billones de personas por causa del hambre, las guerras, las enfermedades, las pestes y por bestias salvajes de la tierra. A lo largo de los siglos, el exterminio de grandes segmentos de la raza humana se ha dado a causa de estas cosas, de las guerras, las hambrunas, las enfermedades, las pestes. Por ejemplo, la peste bubónica en el siglo XIV en Europa mató a 26 millones de personas. En aquel tiempo la población no era como ahora, no eran 8 billones, eran muchísimo menos. Durante la Segunda Guerra Mundial murieron entre 40 y 50 millones de personas, quizás más. Mucha gente muere, no en forma accidental o debido a enfermedades comunes o a la vejez,
sino de manera cruel en guerras, conflictos, hambrunas y epidemias. Sin embargo, el hecho que muera una cuarta parte de la tierra será un evento catastrófico y una advertencia del juicio venidero de Dios. Ahora veamos lo que sucede cuando se abre el quinto sello. Leamos los versículos del 9 al 11. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. El escenario ahora cambia. Al abrir el Cordero, el quinto sello, las cosas empiezan a suceder en el cielo, en contraste con los 4 primeros sellos donde los acontecimientos se produjeron en la tierra. Al abrirse este quinto sello, Juan va a ver en el cielo un altar, y debajo del altar las almas de los mártires, de aquellos que habían muerto a causa de la palabra de Dios y por haberse mantenido fieles al Señor, fieles a la fe. Estos mártires que se mencionan aquí estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Ellos no dejaron de testificar de la gracia y del amor de Cristo aún en medio de la persecución. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Fíjense lo que dice. Ellos, refiriéndose a los mártires, ellos lo vencieron al enemigo, vencieron a la muerte. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. ¿Quiénes eran estos mártires? Aquellos que encontramos en Apocalipsis 18:24, donde dice que todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Y también en Apocalipsis 24, aquellos que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y de los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano. Pero Juan también tiene presente a todos los creyentes que han sufrido por causa de Cristo y que se han mantenido fieles a Él, fieles al Señor. Policarpo, un obispo de la iglesia de Esmirna y un mártir de la iglesia primitiva, murió quemado, murió en la hoguera en el año 155 después de Cristo. Pero antes de morir, él ora y no clama por su vida, sino que cuando él ora a Dios, le dice al Señor que lo aceptara. Él le va a decir: Señor, acéptame como un sacrificio rico y aceptable. Él no estaba pensando en su vida, sino que él le pide al Señor: Señor, acéptame como un sacrificio rico y aceptable para ti. Y de este hombre, de este mártir, debemos aprender todos nosotros. Que el Señor nos ayude a ser valientes y a predicar de su gracia y de su amor sin temor a morir. Los mártires en el cielo van a clamar al Señor soberano por justicia. Le van a decir: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estos mártires no se estaban quejando, sino que ellos le dicen: Señor, ¿hasta cuándo serán estas cosas? ¿Hasta cuándo será el día del juicio? Estos santos estaban siguiendo la enseñanza del apóstol Pablo de Romanos 12:19, que dice
No os venguéis vosotros mismos, hermanos míos o amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es que muchas veces nosotros queremos tomar acción por nuestras manos. Nosotros, alguien nos hace algo y nosotros queremos responder, queremos vengarnos. Pero el Señor es quien nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y Dios hará justicia. Dios vindicará a sus elegidos, trayendo castigo sobre aquellos que los mataron. Lucas capítulo 18, versículo 7 dice, ¿y no hará Dios justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, dice la palabra. Dios les va a decir a estos mártires del cielo que esperen un poco más de tiempo, les dice, descansen hasta que se complete el número de los santos que han de morir como ustedes. Y solo Dios sabe el número total de sus elegidos. Y hasta que no se complete ese número, no llegará el día del juicio final. Ahora veamos qué sucede cuando se abre el sexto sello. Leamos los versículos del 12 al 14. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. El sexto sello, hermanos, describe el día del juicio, describe el día del Señor, muchas veces descrito en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ese es el día cuando los incrédulos enfrentarán la ira de Dios y del Cordero. Al abrirse el sexto sello, Juan va a ver cataclismos cósmicos aterradores. Y estos acontecimientos que Juan menciona aquí en Apocalipsis fueron profetizados miles de años antes por el profeta Isaías. Leamos lo que dice y 10. He aquí, el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en desolación y exterminar de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Fíjense que Juan ve lo que va a suceder, pero él no solo dice las cosas porque se le vienen a la mente, no, sino que esto ya estaba profetizado, de las cosas que irían a suceder, profetizados 700 años antes, durante el tiempo del profeta Isaías. Y lo primero que se menciona aquí es un gran terremoto. Fenómeno no desconocido para los lectores originales en Apocalipsis. Ellos ya habían experimentado distintos terremotos, como por ejemplo el terremoto que destruyó las ciudades de Sardis, Filadelfia y la Odisea, que vimos cuando estudiamos las cartas a las distintas iglesias de Asia Menor. Pero este terremoto se califica con el adjetivo grande o gran, el gran terremoto, lo que nos indica que será un terremoto de una enorme magnitud. La segunda manifestación cósmica tiene que ver con el oscurecimiento del sol y con el cambio de color de la luna y la caída de las estrellas del cielo a la tierra. Y este trastorno cósmico que se dará será
un aviso, una advertencia de que el final está cerca. Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26 sobre estas cosas dice lo siguiente. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. El desfallecimiento de los hombres que se menciona aquí, a causa de lo que está pasando, no es señal de arrepentimiento. Simplemente los hombres serán conscientes de que tales acontecimientos no son normales, no son naturales, sino que se producen por intervención divina. Pero a pesar de eso, a pesar de las cosas tremendas que se van a dar en aquel tiempo, la gente no se arrepentirá de sus maldades, no dejará sus pecados. Estos fenómenos cósmicos harán que el cielo desaparezca, que se enrolle como si fuera un pergamino y que los montes y las islas sean removidos de su lugar. Todas estas cosas producirán un tremendo impacto en todo el mundo. Pero lo triste, hermanos, es la dureza del corazón del hombre. Dios quiere, y dice en su palabra que quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, vengan al arrepentimiento y sean salvos. Pero los mismos hombres no desean eso. Y es por la dureza del corazón de los hombres que Dios tiene que traer juicio. Leamos los siguientes versículos, del 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Juan aquí describe en pocas palabras una escena de pánico colectivo, de pánico general, un miedo intenso. Alcanza a todos los que moran en la tierra, sin importar la clase social en que se encuentren. Los reyes que se mencionan aquí son los gobernantes de las naciones, podríamos decir los presidentes. Los grandes son sus consejeros y administradores, son los que están cerca a los gobernantes. Los comandantes o generales representan a las fuerzas armadas. Los ricos y poderosos son los que tienen influencia económica en el mundo. Y de allí vienen todos los que están en una escala social más baja, los esclavos y los que han conseguido su libertad. Y aquí vemos un retrato de todos los estratos de la humanidad, desde arriba hasta abajo, que se enfrentarán al juicio venidero. Y por más que intenten huir del juicio, no podrán. Estarán aterrorizados por lo que estará sucediendo y van a buscar esconderse en las cuevas y en las rocas de los montes. Y fíjense hasta dónde puede llegar la insensatez de la gente, que van a pedir y clamar a los montes y a las peñas que los escondan. Van a preferir ser aplastados por estos montes y por estas rocas para evitar enfrentar la ira del que está sentado en el trono y del Cordero, en vez de arrepentirse y buscar de Dios, en vez de buscar al Señor. El versículo 17 dice, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, es decir, del que está sentado en el trono y del Cordero. Y aquí vemos una pregunta. ¿Y quién podrá sostenerse?
¿quién podrá mantenerse en pie? Y la respuesta es nadie. Nadie puede sostenerse en pie por sus propios méritos delante del juez justo. El único que puede sostenerse en pie ante la justicia de Dios es Cristo. Y como consecuencia de eso, como por parte de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han creído en Él, en un acto de fe, se podrán mantener en pie. Solo Cristo, queridos hermanos, es quien nos puede librar de la ira de Dios cuando nos refugiamos en Él. Solo Él nos puede librar de la ira de Dios que ha de venir sobre todo el mundo cuando nos refugiamos en Él. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Esa pregunta nos debe hacer pensar y nos debe hacer sentir tristeza. Y no se trata solo de pensar en nosotros, sino en todas aquellas personas que no conocen de Cristo, que no tienen a Cristo en sus vidas, a tanto de nuestros seres queridos que aún no conocen de Cristo. Es por ellos, por quienes tenemos que orar y mucho. Es a ellos a quienes tenemos que aprovechar cada oportunidad que tengamos para compartirles el Evangelio, pero con gracia. Pidámosle al Señor que nos dé gracia al momento de compartir su palabra, su mensaje de salvación a la gente que no conoce de Cristo. Y no tengamos testificar del Señor, más aún en estos tiempos, en donde la gente está con mucho miedo. Y no saben, hermanos, cuánta gente se está suicidando en estos momentos en todo el mundo. Hace unos días estuve leyendo acerca de la cantidad de suicidios que se están produciendo. En realidad, me dio mucha pena. El daño mental que está causando esta pandemia es terrible. Y la gente, más que nunca, necesita a Cristo en sus vidas en este momento. Necesita de su paz, necesita de su gracia. Así que no dejemos de testificar de la gracia y del amor de Dios hasta el momento en el que el Señor nos lleve a su presencia. Y cuando el Señor nos lleve en ese momento, cuando llegue ese momento, no importa la circunstancia en que nos encontremos y no importa la forma en la que tengamos que morir, ojalá que en ese momento podamos decirle a Dios, al igual que Policarpo, el obispo de la iglesia de Esmirna, ojalá que podamos decirle que nos acepte como un sacrificio rico y aceptable. Solo Jesús es digno, queridos hermanos, y el único que nos puede ayudar a mantenernos en pie. Al que fue inmolado y es digno de abrir el rollo y desatar los sellos, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, amado Señor, porque a través de ella, Señor, tú nos muestras los acontecimientos que van a suceder, Señor, cuando tu venida esté próxima, durante tu venida y momentos o tiempos antes. Y tú nos muestras, tú nos revelas esta parte de la Escritura para que tu pueblo pueda estar preparado y para que tengamos amor por los perdidos, por aquellos que aún no te conocen, para que podamos testificar de tu amor y de tu gracia. Amado Padre, nadie se puede mantener en pie sin ti. Ayúdanos, Señor, a poder aferrarnos a ti, Señor, cada vez más fuerte. Ayúdanos, Señor, a depender solamente de ti en medio de toda esta situación que el mundo está viviendo y de las cosas que han de venir, Señor. Te damos gracias, amado Padre, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos muestras que nosotros, Señor, somos vencedores, aquellos que hemos creído en ti
y que estaremos contigo, Señor, en tu reino milenial, reinando contigo. Te damos gracias, bendito Padre. Danos la fortaleza y el denuedo para compartir tu palabra en estos tiempos, Señor, para mantenernos firmes en medio de cualquier circunstancia que nos toque vivir. A ti sea la gloria, bendito Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.